Buenas noches, hermanos. Hoy, como les dije en la clase anterior, vamos a comenzar a ver lo que es un devocional diario, pero hago el alcance. Esta es una serie de transparencias, de diapositivas, no, diapositivas, ya. Para que no se me caiga el carnet, ¿cierto? Empecé mal, todo nuevo. Ya, sí. Sí. Me falta que le diga al hermano que quitar el VHS allá, ¿no? El Betamax. Bueno, nuestro pastor, una vez que llegue la próxima semana, va a desarrollar esto en extenso y en detalle. Hoy día vamos a ver algo como introductorio para que nos formemos una idea de lo que es un devocional, ¿ya? Como les dije, a manera introductoria, el devocional no es otra cosa que una comunión con Dios. Lo que nosotros estamos haciendo hoy acá no es un devocional. Esta es una reunión congregacional donde oramos, donde tenemos peticiones y donde podemos aprender de la Biblia. Pero el devocional lo vamos a definir como aquel tiempo que pasamos a solas con Dios, ¿ya? Aprendiendo a través de la lectura y descargando todas nuestras ansiedades a través de la oración. Eso es lo que vamos a definir como nuestro devocional diario. Por eso también vamos a estudiar un poco el procedimiento y la planificación, por decirlo de alguna manera. Dentro de la planificación tenemos que ver el lugar y el tiempo que vamos a dedicar a esto. La idea es que ojalá se haga en la casa, porque en el trabajo no hay una intimidad, ¿me entiendes? La idea es que sea en la casa. Un lugar que tú puedas definir en el comedor, en el living, en el dormitorio, o si tienes una pieza de estudio, una bodega, lo que tengas, pero un lugar donde estés solo con Dios, ¿ok? Ahora, ¿cuánto tiempo voy a dedicar a eso? Me perdí. No, es que me perdí. ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a eso? Va a depender. Ya, yo quiero ser, no pretendo ni ser light ni nada con esto, pero quiero tratar de ser lo más realista de acuerdo a la realidad de cada uno. Aquí no podemos sacar un estándar, porque como siempre dice el pastor, hay unanimidad, pero no uniformidad. O sea, no somos todos iguales, ni todos marchamos al mismo ritmo. Entonces, el tiempo que vamos a ocupar va a depender de cada persona. Alguien puede decir, yo puedo estar 2 horas orando, yo puedo estar 3 horas estudiando la Escritura, ¿cierto? No sé, me imagino que alguien habrá así, acá, ¿ya? Yo no podría, pero creemos que es razonable un tiempo de aproximadamente unos 30 minutos a lo menos al día, ¿ya? ¿Cuándo vas a hacer tu tiempo devocional? ¿En la mañana, después de almuerzo o en la noche? Va a depender de cada uno, pero a medida que avance este pequeño estudio nos vamos a ir dando cuenta qué es lo más conveniente, ¿ya? Por ahora, y entre esto, ¿qué se hace en este tiempo? Vamos a orar, vamos a leer, después vamos a ir viendo qué significa esto y qué significa ser sistemático y toda esta cosa. Entonces, volviendo allá, vamos a definir como el tiempo devocional, como el tiempo que pasamos con Dios. Entonces, y quiero ser bien como concreto en esta parte, porque muchas veces yo sé que hay personas que dicen depende de la calidad del tiempo, no tanto la cantidad, y nos enredamos en esas cosas, y puede ser válido para algunas personas que con poco tiempo, oye, no sé, pues, les sirve. Pero el promedio de los mortales necesitamos más tiempo para conocer a alguien, ¿ya? Y es así como hoy en día, cuando nosotros vemos en la televisión ¿cómo se llaman? Estos managers de los futbolistas, ¿ya? Y los promueven, dicen, no, pero es que yo conozco a este jugador, yo lo conozco de niño. Yo lo entrené, yo pasé tiempo con él, lo ocupé energía, ocupé tiempo, y sé hasta dónde puede darse sus potencialidades, sé todo. ¿Sí? Es común escuchar eso, la gente que está en el fútbol, independiente que ayer habíamos empatado con Bolivia, que nos dolió el alma, pero voy a poner este ejemplo del fútbol, ¿ya? Que es lo más común para todos. Entonces decimos que una persona va a conocer más a otra persona en la medida que pase más tiempo con esa persona, ¿ya? Evidentemente que también hay un concepto de calidad asociado. Entonces, ahora hay otro tema acá también, que en la medida del objeto que yo conozco es más complejo, voy a necesitar más tiempo para conocerlo, ¿me entiendes? Entonces, pensemos como ejemplo un objeto material.
no voy a dedicar el mismo tiempo para conocer una silla que para conocer un computador. O sea, es obvio que uno necesita más tiempo que el otro, más dedicación, más estudio. Y así también nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios necesita más tiempo porque Dios no es una persona, es Dios. Entonces tengo que conocer a Dios para entender su camino y empezar, como siempre decimos, a recibir las bendiciones de Dios. ¿Ya? Entonces la sabiduría, dice Jehová, está en conocer y en entenderme. Por eso vamos a estudiar esto, que es tan importante, que es el devocional diario. ¿Ya? Vamos a leer algunos versículos, como le dije, hoy día vamos a hacer la parte de la introducción, el extenso lo va a hacer después el pastor cuando llegue. Podemos empezar con 1 de Pedro 2:2. Igual pueden hacer preguntas, ¿eh? No está tan... porque como estamos ya en algo más aterrizadito, pueden irme haciendo preguntas, no tengo problema. Ya, lea nomás. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya, está diciendo que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Bueno, las mujeres que han sido madres saben cómo es un niño recién nacido respecto a la leche, ¿sí? Sobre todo si es varón, ¿cierto? Son ávidos de la leche. Entonces, ese mismo concepto lo aplica Pedro acá y se toma de eso para enseñarnos que así como nosotros hemos nacido espiritualmente, ¿ya? Debemos desear esa leche espiritual no adulterada para crecer, Entonces esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, que tenemos que desearla, y en la medida que la vamos consumiendo, la vamos incorporando, en la medida que la consume el recién nacido, piense que el recién nacido se alimente solamente de la leche materna. Entonces en la medida que él crece, la va incorporando a su cuerpo, a su metabolismo. Él es pura leche, ¿ya? Y así crece y crece. Y tiene el mayor crecimiento de su vida en el primer año de vida. ¿Ya? Nunca más en la vida vuelve a crecer de la forma que creció ahí, en un solo año. Entonces ese ejemplo nos pone Pedro a nosotros y nos dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que puedan ir creciendo. ¿Se fijan qué hermoso ejemplo nos está poniendo el apóstol? Y por eso decíamos antes que es importante pasar este tiempo con Dios. Como les dije, no quiero imponer un tiempo, no quiero decirte cuánto es el tiempo. Cada uno de nosotros sabe cuánto tiempo va a pasar con Dios para que sea algo agradable, para que sea un deleite, para que sea esto un gozo, el permanecer en la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya, vamos a ir al... Yo estaba mirando allá porque estaba viendo otra cosa y no fui al Salmo. Ya, voy al Salmo. Me gustaría acá, en esta parte, no tengo lo que tenía en la tarde, que era una pizarra, pero voy a tratar de explicarlo sin enredarlos. Si ustedes se fijan en el Salmo 1:1 que estamos leyendo, dice, este es un ejemplo que a lo mejor más de alguno lo conoce, pero igual lo voy a contar para los que no lo saben y los otros lo recuerdan nomás. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué dice? En consejo de malos. O sea, hay un primer punto, imagínense aquí un primer punto, hay un consejo de malos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa andar en consejo de malos? Significa, por ejemplo, la Biblia nos enseña, Pablo cuando le escribe a Tito le dice, las jovencitas aprendan de las mujeres mayores, ¿cierto? Que es como debería ser en la iglesia, que es lo correcto. Porque esas personas le van a dar un consejo de buenos, no un consejo de malos. Asumamos un matrimonio, 3, 4 años, 5 años de casado no más, y empiezan los primeros problemas matrimoniales. Entonces la esposa joven busca consejo en su contemporánea, por decirlo así, ¿ya?
con su compañera de universidad o de colegio, o la vecina que conoció en el gimnasio, no sé. ¿Te fijas? Y a lo mejor el consejo no es el más adecuado. Porque muchas veces el consejo del mundo no es lo que va a dar solución a tu matrimonio. Pero si tú te acercas a una mujer que, como decimos, ya viene de vuelta en la vida, ¿cierto? Ya pasó por varias cosas. También que va un poquito para arriba, hermanita, no se preocupe. Pero digamos una mujer madura, quise decir. ¿Me entienden? En la palabra de Dios, en experiencia de vida, que ya crió hijos a lo mejor. Entonces esa mujer te va a poder dar un consejo real, verdadero. A menos que tú andes buscando a alguien que reafirme lo que tú ya decidiste en tu corazón. ¿Cierto? Que eso es otra cosa, no es pedir un consejo, sino ir a buscar a alguien que me afirme en lo que yo quiero hacer, en la decisión que ya tomé. Pero eso no es un consejo. ¿Entiendes? Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Ya? Y después, ¿qué sigue? Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Fíjense que este mal descendente primero está en consejo de malos, después baja un poquito más acá y dice en camino de pecadores. ¿Ya? Camino de pecadores significa que ya está conversando con estos pecadores, ya es amigo de ellos. Amós 3:3, que lo conocemos, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, para que anden dos juntos, tienen que estar de acuerdo. Para que caminen dos juntos, tienen que estar de acuerdo. Entonces acá no está diciendo ni anduvo en camino de pecadores. Es decir, ya no solo buscó el consejo de los malos, sino que ya camina con los pecadores. Ya son de un mismo sentir. Ya están de acuerdo los dos, o los tres, o los que sean. Pero esta persona ya se involucró en una amistad con los pecadores. Dejó la amistad de la iglesia, los hermanos, y hizo amistades con otras personas que lo aconsejaron en una primera etapa y ahora ya le ofrecieron la amistad. Todo esto se encuadra en el tema del devocional, ¿de qué forma? Porque después vamos a ver en el otro versículo, pero entendamos lo primero esto. Y después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, cuando ya te sentaste en la silla de los escarnecedores, ya es más compleja la cosa. Proverbio 1 dice que hicieron una bolsa en común y dicen, salgamos a acechar al inocente, robemos, hagamos esto y tengamos una bolsa en común. O sea, ese ya es parte del grupo, ya está sentado, dice, en silla de escarnecedores. Sentarse en silla de escarnecedores es sinónimo de ya ser parte como del consejo del tema, como lo que le ocurrió a Lot. ¿Se recuerdan Lot? Cuando Lot se apartó de Abraham, se apartó de Dios, de a poco empezó hasta que llegó a vivir a Sodoma. Y dice la historia que Lot estaba en las puertas de la ciudad. Y los que estaban en las puertas de la ciudad eran como los ancianos, hoy día podríamos decir en la ciudad, ¿cómo se llaman? Los concejales, una cosa así. O sea, él era parte del miembro directivo de Sodoma. A ese punto llegó Lot. Él estaba, dice, en las puertas de la ciudad. Entonces, cuando dice que se sienta con escarnecedores, quiero llevarla a una figura, no sé si vieron la película, conocen la historia de Troya, ¿cierto? Troya ahí. Entonces, cuando empieza la película, el rey, ¿cómo se llama el rey de Troya? ¿Alguien sabe? No me recuerdo. Ya. Bueno, este rey, que eran dos hermanos, ¿se acuerdan? Ya. Ellos dan un banquete, ¿cierto? Llegan todos los que van a hacer alianza con ellos, y entre esos llegan los hijos del rey de Troya, que eran París y Aquiles, ¿cierto? Y comen con él y todo. Bueno, y todos sabemos la historia de lo que pasa, él se lleva a la mujer del otro y todo esto. Lo que quiero sacar de ejemplo ahí es tener esa fotografía de lo que era esa cena o esa comida. En la antigüedad los reyes hacían cena o comida y invitaban a su mesa a sus aliados. Y de esa manera también los pueblos de alrededor sabían que el rey, en este caso, que no me recuerdo, ya, pongámosle el rey Juan, ya, para hacerlo fácil, el rey Juan era poderoso.
Entonces, si alguien se metía con uno de los amigos del rey, se metía con el rey. ¿Ya? Acá es lo mismo. Por eso en el Salmo 23 David dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué está diciendo David? Señor, tú me invitas a una mesa, la tienes completa y estás conmigo, estás delante de mí en presencia de mis enemigos. Y todos mis enemigos van a ver que tú estás conmigo, que eres mi aliado, que eres mi protector, que eres el rey que me protege. Independiente que yo sea pequeño, da lo mismo, porque los que están ahí, todos los pueblos, saben que tú estás conmigo. Esa es una fortaleza, esa es una garantía. El que toca a él, me toca a mí. ¿Entiendes? El que ofende a él, me ofende a mí. El que invade a esa persona, me invade a mí. Eso es. Entonces, estos hermanos, que dice la Biblia, no dice que son hermanos, dice, estas personas que comienzan en el consejo de malos, siguen andando en camino de pecadores y terminan sentados en silla de escarnecedores, es un problema enquistado profundo. En cambio, dice, por eso que toqué esto, en cambio, el versículo 2 dice, si no, o sea, al contrario, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, en cambio, el que se deleita en la ley de Jehová va a tener otra suerte, va a tener otro destino, va a vivir de otra manera. ¿Ya? Estoy introduciéndolo a la importancia y al gozo que es vivir en la palabra de Dios y en la oración, en deleitarse en la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso es que al principio les dije, cada uno tiene un estándar. Yo no le puedo imponer a ustedes que lean la Biblia X cantidad de tiempo al día. Cada uno tiene un estándar. Lo único que sí, tenemos que tener un orden, tenemos que tener un tema acotado que lo vamos a ver con la página siguiente. Veamos 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero aprobado. Las personas aquí presentes que han trabajado en faenas mineras, sobre todo, saben lo que significa estar aprobado, ¿cierto? Pablo aquí de un obrero aprobado. Si una persona no aprueba el examen de inducción, ni siquiera puede entrar a la faena. Tan simple como eso. Lo dejan afuera. Ahora, puede que apruebe el examen de inducción, pero si no está aprobado en ciertas expertise, tampoco puede desarrollar esos trabajos. Si él no es aprobado en ser un soldador calificado, no puede ir a soldar una pasarela, porque si suelda la pasarela y alguien se cae, se mató. Tampoco puede operar un cierto tipo de maquinaria, porque no tiene una aprobación para eso. Entonces, Pablo dice, el obrero aprobado, el obrero capacitado. Procura presentarte ante Dios como un obrero capacitado, al cual se le puede confiar un trabajo, al cual se le puede confiar una obra. ¿Ya? Entonces, muchas veces, y en esto quizá seamos majaderos, muchas veces el cristiano entra en eso de cumplir. Viene por cumplir, lee por cumplir, ora por cumplir. No, si el cristiano tiene que estar siendo capacitado, capacitándose permanentemente, deseando, gozándose en querer aprender más de su oficio, como aquella persona que un día aprende a operar un tipo de equipo y mañana quiere aprender otro. ¿Me entiende? Es así Pablo define al Hijo de Dios, al obrero aprobado. ¿Ya? Veamos 2 Timoteo 3:16. ¿Consulta hasta aquí antes de pasar al otro versículo? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya. Entonces, acá vemos varios verbos
y después al final dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero antes vemos varios verbos, ¿cierto? Y uno de los primeros dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, cuando dice toda la escritura es inspirada, lo que está diciendo ahí es que es soplada. Ese es el original que usa, ¿ya? Un aliento, un soplo. Y también lleva la idea de los barcos que se veían en aquella época, que navegaban a vela. Entonces, ese soplo que hinchaba la vela, ¿cierto?, y transportaba el barco hasta el lugar que el soplo lo llevaba a un destino, a un puerto. Es lo mismo que toda la palabra de Dios es inspirada, es soplada de Dios para llevarnos al puerto que Dios quiere que lleguemos. ¿Me entiendes? Esa es la figura de inspirada o soplada por Dios. Dice, y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Bueno, vamos igual a aclarar esa palabra, aunque ya la hemos visto antes, pero no está de más. Dice redarguir, ¿cierto? Redarguir, que por ahí siempre hay temas con redarguir. Ya, corregir, que es más fácil. Vamos a ver primero lo que es corregir, porque corregir y redarguir son como lo mismo, pero se aplican en situaciones distintas. Ya, corregir es como conversábamos en la tarde. Como alguien llega al gimnasio, entonces la Mary le dice, no puede tomar así la pesa porque se va a fracturar la columna. ¿Me entiendes? Y le tiene que corregir la conducta, le tiene que corregir la postura, le tiene que corregir cómo se para, cómo camina. Porque si no corrige eso, se va a dañar la columna. ¿Me entiendes? Entonces el corregir se usa para corregir una conducta. Hay conductas en los hijos de Dios, acá le está hablando a los hijos de Dios, ¿cierto? Hay conductas que debemos corregir. Hay conductas que no son apropiadas. Hay conductas que sabemos que están reñidas con la voluntad de Dios y debemos corregirlas. ¿Cómo? Con la Escritura. ¿Y por qué digo esto? Porque si corregimos en base a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a cómo me educaron, vamos a tener problemas, porque en una iglesia hay personas, todos somos de distintos, por decir, uno fue educado en un colegio, otro en otro tipo de colegio, uno en su casa creía una cosa, otro creía en otra cosa, uno tiene un nivel intelectual distinto al otro, económico, social, porque eso es la iglesia. Por eso es que yo no puedo educar, corregir ni instruir de acuerdo a lo que yo pienso, sino que a la palabra de Dios. Por eso es soplado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única espada de dos filos que corta. Porque a veces podemos tener más afinidad unos con otros y no nos damos cuenta porque a lo mejor somos un poco parecidos. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Ya? El redarguir, volviendo, el redarguir significa corregir no una conducta, no un caminar, sino un modo de pensar. Ejemplo, alguien que es cristiano, que está viviendo en la iglesia, pero aún él sigue creyendo en la reencarnación. Entonces él dice, no, yo lo veo a él en las plantas, en los animales, cuando voy al mar, ¿me entiendes? Y es válido desde la perspectiva de su dolor entender que alguien piense así. Pero un hijo de Dios no puede pensar así, tiene que ser redarguido. ¿Ya? Porque eso no es así. ¿Ya? Ahora, dice, aquí le está hablando a los hijos de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Entonces, debemos muchas veces entender y respetar a lo mejor el dolor ajeno, que es válido, pero también debemos tener una posición con la Escritura, lo que dice respecto a estos temas. ¿Ya? Como ayer hablábamos por WhatsApp con un hermano del tema del aborto, ¿cierto, hermano? Entonces, claro, ahora que apareció la ley, mucha gente se va a subir al carro a la ley y va a decir, no, pero si es legal. Porque es más fácil eso
que reconocer el pecado, que arrepentirse y volverse a Dios. Independiente que nosotros debemos ser misericordiosos con personas que en su vida, por X motivo que no vamos a analizar, pasó por un aborto estuvo involucrado en eso de alguna u otra forma. ¿Te fijas? Ya sea motivándolo o practicándolo, como sea. Pero a esa persona lo que tenemos que decirle con la Biblia es: arrepiéntete, pide perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Pero no podemos decirle: oye, es que ahora es legal la cuestión, así que da lo mismo lo que pasó para atrás. No puede ser eso. Entonces ahí tenemos que redarguir también, ¿me entiendes? El redarguir es como bien sutil, es como bien fina esa línea. Nosotros tenemos que llevarlo a la palabra. Y la palabra dice en el Salmo que desde el vientre de tu madre te conocí, allí te formé. Entonces, desde el momento que es vida, es una persona independiente sobre el cual no tienen derecho terceras personas. Ya es un ciudadano. Y si alguien pasó por una experiencia dolorosa y traumática como esa, es evidente que tenemos que acogerlo, tenemos que contenerlo, pero decirle y explicarle que tiene que arrepentirse ante Dios. Si no, va a llegarse a la tumba ese cuento en su cerebro, en su cabeza, y no se lo va a sacar nunca. Si Dios no lo perdona. ¿Ya? Eso es redarguir. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco de lo que es la práctica del devocional. Este marco, déjalo por ahí con un dedito chico, ¿ah? Porque vamos a volver a... Ahí está, ya. Vamos a volver a esto. El procedimiento y la planificación. Ya. Nosotros hasta la clase anterior estuvimos viendo acerca de la oración que Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y le decía: Padre nuestro que estás en los cielos, diciendo, lo primero en la oración es alabar el nombre de Dios, su grandeza, su poder, su misericordia, ¿cierto? Y estudiamos acerca de la oración y esto lo vamos a ver en la semana siguiente con mucho más detalle, qué es lo que son las peticiones, qué son las intercesiones y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a decir ahora, a manera introductoria nuevamente, cómo podemos hacer un estudio de la palabra de Dios. Si decimos que el devocional es un tiempo que vamos a apartar para Dios, en que vamos a estar solos con Dios, donde vamos, en primer lugar, lo primero que vamos a hacer es orar a Dios, ¿cierto? Orar a Dios, ¿para qué? Para darle gracia, para dar honor, para pedir protección y para pedir entendimiento para leer su palabra. Que me dé entendimiento para la palabra. Que abra mis ojos espirituales para poder ver en la Escritura lo que Dios tiene para mi vida. ¿Ya? Esa es la primera oración. Después procedemos a la lectura. ¿Qué vamos a leer? Diariamente vamos a leer un capítulo o párrafos. Las Biblias traen párrafos que yo, como les dije antes, no quiero ya dar una receta aquí porque cada uno de nosotros sabe cómo lo va a hacer en el sentido de cuánto va a leer y cuánto no va a leer. Todos nos vamos a marchar al mismo ritmo, eso está claro, porque todos no somos iguales. Lo que sí, todos vamos a beber de la misma agua, ¿ya? Entonces, pero sí se pide que sea sistemático y leer libros completos, ¿ya? Me explico, si tú dices, mira, yo voy a leer Colosenses, que es cortito, ya voy a empezar con Colosenses, ya. Empieza con Colosenses y termina con Colosenses. Te puede llevar una semana, 2 semanas, un mes, no sé, todo va a depender del grado de estudio que tú vas a manejar con el libro, ¿ya? Hay algunos expertos, teólogos grandes que aconsejan empezar con un libro como Juan, que es más práctico, que es más sencillo, y empezar a leer Juan. Otros dicen por ahí la Biblia una sola y hay que empezar del Génesis, terminar el Apocalipsis y tome ese orden, pero personalmente no lo aconsejo y estoy más con Tim LaHaye, que es el hombre que aconseja en un libro de devocional de que es mejor empezar por Juan. ¿Por qué estoy de acuerdo con él? Porque evidente que si alguien es nuevito en el Evangelio y empieza con Génesis, puede que Génesis le canse un poco, pero capaz que pase Génesis.
Pero cuando ya está en Éxodo, Levítico, Números, Jueces, Primera de Crónica, ya está colapsado, está reventado, no entendió nada y renunció. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces también tenemos que ser realistas en lo que vamos a hacer. ¿Me entiendes? No se trata aquí de empezar a tirarnos flores, no, de que yo vengan todas las crónicas y la comparo crónicas con Reyes y acá pago el paralelo. No. ¿Me entiendes? No es fácil. Hay libros de la Biblia que son muy densos y que su estudio es profundo. Hay libros como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, que son complejos, que hay que estar bien preparados. Entonces empecemos, como nos dice Tim LaHaye, empecemos por Juan. Si soy nuevo, empiezo por Juan. Y voy avanzando a medida que me dan mis fuerzas. Lo que sí, como decía la tarde también, todos los días. Todos los días. A lo menos media hora diaria. A lo menos media hora diaria. Dejo unos minutos primero para orar, leo la palabra, la vuelvo a leer, me fijo, por ejemplo, una práctica fácil de ver es fijarse en los verbos. Siempre hay verbos. Dice, enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Me entiendes? Siempre hay verbos. En gerundio. Así se llama, ¿cierto? Gerundio. ¿Ya? Y también hay palabras que son claves para nosotros. Cuando dice para, significa un propósito. Para que andéis en buenas obras. Para que se aparten del mal. Siempre la palabrita para, esa palabra para, es un objetivo. Es una meta que nos está poniendo el Señor en la Escritura. Para que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Entiendes? No os embriaguéis con vino, en el cual, sino que sed llenos del Espíritu Santo. Para que ya no andéis con eso. Entonces, siempre esa palabra para es importante. Son importantes los verbos. Tienen que fijarse en esas cosas. Como lo vamos a ver con profundidad después también, tienen que fijarse en el contexto histórico que se escribió la carta o el libro. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué el Señor habla? ¿Por qué habla una parábola? La mayoría de las parábolas tienen explicación, Jesús mismo las explicó. Creo que hay uno o dos que no se explicaron, pero las otras todas las explicó. ¿Se fijan? Entonces, siempre tenemos que tener esos cuidados. Y lo que aconsejo también, de un poco de estas cosas que he estado leyendo de estos apuntes, no tengo la pizarra, pero voy a tratar de hacerlo. Mira, como lo hacemos con los jóvenes o cuando lo enseñamos esto con los jóvenes también, que es súper práctico. Hay unos cuadernos chiquititos, antiguos incluso, que son los más baratos que hay. Esos que traen un Mickey en la portada, incluso, ¿eh? En la tapita. ¿Se acuerdan de esos cuadernos? Ya, esos mismos cuadernos de 40 o 50 hojas, no sé cuánto eran, ¿cómo se llamaban? De línea. ¿Ya? De línea. Entonces, asumamos que esto es una hoja del cuaderno, ¿ya? Porque no puedo escribir, ¿ya? Acá ustedes le ponen fecha. Fecha, 6 de septiembre de 2016. Abajo, texto. El texto que estoy leyendo. Juan capítulo 1, del 1 al 12, ejemplo. ¿Ya? Después, ¿ya? Es que no quiero mostrarles más de estas porque si no les voy a contar lo que tiene que contarle el pastor después, así que por eso quiero llegar hasta ahí nomás. Ya. A dice, ¿qué expresa el escritor? Es una pregunta que yo me hago. ¿Qué expresa el escritor? Algo tan simple. ¿De qué se trata? Juan 1, del 1 al 12, ¿qué dice? En el principio era el verbo era con Dios, ¿cierto? El verbo era Dios, ¿ya? Y después dice que el verbo habitó entre nosotros, se hizo carne, y vimos su gloria, y a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a todos los que creyeron en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que es el versículo 12, ¿cierto? Ahí termina. Entonces, con ese párrafo que yo leí, que es lo que voy a resumir en una o dos frases acá, ¿me entiendes? ¿Qué expresa el escritor? Entonces dice, el escritor está diciendo que en el principio era Jesucristo, y era con Dios y era Dios. Y dice que vino a su pueblo, pero no le recibieron. ¿Me siguen? Entonces tú tienes ya una capacidad para entender ese pasaje pequeño ahí. Algunos pueden ir al griego, al hebreo, al arameo, a lo que quieran, pero no es la figura. La idea es que no hagamos un estudio exegético intelectual, sino que hagamos un ejercicio práctico. ¿Ya? Entonces, como acá abajo tienes el B, ¿ya? Ese mismo B lo voy a tomarlo por aquí, en la misma hojita del cuaderno, voy a escribir en el B cómo lo aplico a mi vida. Tan simple como eso. Que en el fondo es un ejercicio que se llama homilético. A ese ejercicio se llama homilético.
El ejercicio de escudriñar el versículo se llama exegético. Esos son nombres que tienen los estudiosos, ¿ya? Y homilético le llaman al ejercicio de la aplicación, ¿ya? Entonces, aquí en el punto B tú dices, ¿cómo lo aplico a mi vida? Entonces, volviendo a Juan, capítulo 1, del 1 al 12, ¿cómo podemos aplicarlo, por ejemplo? Pregunta oficial. ¿Cómo podemos aplicar esos 12 versículos de Juan 1.1, de Juan capítulo 1? Gracias, hermanita. Toda la razón, para los que no escucharon bien atrás, ella nos explica y nos dice la importancia de poder entender el concepto, la aplicación del verbo, ¿cierto? Vivir es como vivir en pareja o con una pareja, que es distinto, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, nuevamente repito, ¿alguien se atreve a hacer esta aplicación? No tengan miedo, si aquí a nadie le vamos a poner nota, pero ni le vamos a pegar con una regla en las manos, el que no sabe tampoco. Así era antes, así no es chiste. Todo aquel que estudió en colegio religioso sabe eso. El tema que estamos viendo, por ejemplo, en Juan 1, les ayudo, una aplicación que podemos hacer es que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Él y el Padre son uno solo. Jesucristo vino al mundo, a su pueblo que era Israel, y no le recibió. Yo le recibí. Me convertí en hijo de Dios. Y tengo una primera aplicación preciosa en la cual se basa toda la vida espiritual cristiana, créanme. Porque la persona que entiende eso no va a tener en su vida problemas de identidad cristiana. Es que soy o no soy, es que si el otro día cometí un error a lo mejor no soy. Yo le recibí y soy un hijo de Dios. Yo le recibí y soy un hijo de Dios. Los que no le recibieron no son hijos de Dios. Entonces tenemos una primera aplicación. Aunque nos coma un poco de tiempo esto, pero es súper importante lo que estamos hablando. Y aunque parezca básico, no lo tomen así, porque estos pocos versículos que hemos visto son tan importantes. Son tan importantes. Yo sé que a lo mejor aquí hay personas que llevan años en la iglesia, 10 o más años en la iglesia, y esto les puede parecer quizás algo tan básico, tan elemental. Pero si les diéramos la importancia que tiene, algo que parece sencillo, que parece simple, nos llena todos los días. Es un flujo, todos los días un flujo de energía, es un flujo que te va llenando. Es el alimento espiritual diario. Entonces ahora me dirán ustedes, ¿qué es mejor en la mañana, en la tarde, en la noche? Evidentemente que es mejor en la mañana. Porque el soldado se pone la armadura antes de ir a la guerra. Y si tú de tu casa sales a la guerra, al mundo, donde está la lucha del creyente, tienes que ponerte la armadura en la mañana. Si en la noche te vas a acostar. Y ahí te sacas la armadura, no te la pones. ¿Te fijas? Entiendo y comprendo el cansancio y el poco tiempo que cada uno pueda tener. Pero para darles un aliento, les voy a contar que nuestros hermanos que viven en Santiago, muchos de ellos viajan 2 o 3 horas arriba de una micro para llegar a su trabajo. ¿O no? ¿Así o no? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer un sacrificio? O en un principio va a ser un sacrificio, después va a ser un gozo permanente, ¿cierto? Estar unos minutitos ahí con el Señor. ¿O quieres estar 3 horas arriba de una micro? Elige. ¿Cierto? Entonces muchas veces, ahora evidente, si alguien no puede a primera hora de la mañana, que es lo ideal, puede hacerlo después del almuerzo a lo mejor, pero trate de hacerlo lo más temprano posible, porque va a ser bendecido durante el día y la armadura, mientras más luego te la pongas, mejor, porque vas a correr menos riesgo en la batalla. Porque el tiempo que estés sin armadura, te puede caer un golpe del enemigo. ¿Ya? Veamos, dijimos que íbamos a volver a... Ahí estaba Marcos, ¿cierto? Cristian, ya. Vamos a Marcos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
¿Puede leer del 32 al 35? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ya. Dice, a ver, un ejercicio de memoria. ¿Se recuerdan lo que dice el versículo 32? ¿Qué dice? Cuando se puso el sol, es decir, cuando la mayoría de los seres humanos se van a dormir o se recogen a sus casas a descansar, le empezaron a llevar gente, endemoniados, enfermos. Dice que Jesús los sanaba, echaba los demonios. Y como si fuera esto algo sencillo, dice que toda la ciudad se agolpó. O sea, eran miles de personas. Lo que me indica que él estuvo hasta altas horas de la noche en esta actividad de sacar demonios, de sanar personas, de consolar, de restaurar vida. De hombres con manos atrofiadas. Había muchas enfermedades en aquella época. Piensen que Juan dice que si se escribieran las cosas que Jesús hizo, no habría un libro para escribirlas, que las contengan. Entonces aquí estuvo muchas horas, cuando ya el sol se escondía, siguió. No sé, pues estaría hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Y saben lo que hizo en el versículo 35? ¿Qué dice? Que se levantó antes que salga el sol. Es decir, que los médicos de la urgencia de Serena ahí no son nada al lado de Jesús. Que reclaman ahí que tiene que estar en la noche. Jesús estuvo toda la noche y ya antes que saliera el sol, se fue a orar. Se fue a orar. ¿Y puedes leer, Cristian, los versículos siguientes, el 36 y el 37? Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Todos te buscaban. Es decir, Jesús se apartó solo y tuvo comunión con Dios solo. Él y Dios, los dos solos, recibiendo del Señor la bendición que da la oración. Cristo se apartó a lugares desiertos, dice ahí, siendo aún oscuro. O sea, antes que saliera el sol, ya estaba orando. Jeremías decía: mientras vibre el Espíritu dentro de mí, de mañana saldré a buscarte. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo Jesús! Jesús estuvo en la noche echando demonios, enseñando, sanando gente. Descansa un rato, se levanta, va a la oración. Y sus discípulos no saben dónde están. Él está orando. Y hay muchos pasajes más que nos hablan de esto, que Jesús se apartaba a orar. Jesús se apartaba a orar. Ahora, David dice ahí en el Salmo 119, de mañana oirás mi voz, por la tarde oirás mi voz, por la noche oirás mi voz. Vamos a ver dos pasajes más. Bueno, leemos Marcos, en Lucas 5:16, por favor, que hablan de lo mismo. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ya. Entonces podemos ver que esto de apartarse a lugares desiertos, orar, era una práctica en Jesús, era una conducta, era un hábito que él tenía. ¿Ya? Como les dije antes, al principio, el mantener una relación con una persona, el pasar tiempo con esa persona, nos hace conocerla más. Cuando las personas están en la etapa del noviazgo, del pololeo, quieren estar cerca de la persona más, ¿cierto? La mayor cantidad de tiempo posible. Todo el tiempo que sea posible, ¿cierto? Cuesta un mundo separarlos. ¿Ah? Así es. Todos hemos pasado por eso, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el Hijo de Dios? Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Si nosotros amamos a Dios, quisiéramos estar más tiempo con Él, pasar tiempo con Dios, en la oración y en la lectura, en la meditación de la palabra.
Eso es. Ahora, en la medida, y esto hermano, créanme que es así, en la medida que tengamos este devocional diario, en la medida que cerremos, como dice Jesús, cierra la puerta y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ora ahí a Dios, pide ahí, cierra la puerta. No estoy diciendo que no se haga la oración que hacemos en la iglesia y que no nos reunamos. Sí, esto es sumamente importante, es válido, pero el devocional, la verdadera comunión con Dios comienza en la casa. Comienza en el devocional personal, en la relación personal con Cristo. ¿Ya? Y la medida que nosotros ocupemos tiempo, invirtamos este tiempo con el Señor, los demás lo van a notar. Porque el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en tu vida, va a empezar a trabajar en mi vida. Vas a salir de tu casa con una disposición distinta. Y todos te van a empezar a ver diferente y te van a preguntar qué te pasa y te van a encontrar raro después. ¿Me entiendes? Es porque tú estás dependiendo de Dios. Y si esto no es suficiente, hazlo como David. Después de almuerzo, después de la colación, ora a Dios, pide a Dios, lee un versículo, medita en él, enfrenta el resto del día con eso. Y después en la tarde, llega la noche a tu casa, hazlo de nuevo, ora a Dios. ¿Me entiendes? Lee otro versículo y sigue enfrentando hasta terminar el día. Este ejemplo de Jesús lo vemos en muchos hombres de la Biblia. Lo vemos en David, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Nehemías, lo vemos en Esdras. Los apóstoles al principio se quedaban dormidos, ¿se recuerdan cuando iban a orar? Y se quedaban dormidos. Pero después, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ya no se quedaban dormidos. Hermanos, para ir terminando, esto que vamos a aprender es algo absolutamente personal. Nadie puede controlar a nadie acá, ni es la idea de tener un departamento espía para ir a cada una de las casas de ustedes. Es absolutamente personal, pero es el consejo. En la medida que nosotros tengamos tiempo con Dios, vamos leyendo la Biblia, vamos aprendiendo, vamos a ir siendo más llenos del Espíritu Santo. Y como les dije antes, puede que alguien tome el camino de empezar del Génesis hasta Apocalipsis, otros no. Es verdad que la Biblia tiene un orden que empieza en el Génesis y termina en Apocalipsis, pero no nos olvidemos que son 66 libros en uno solo. Y así como estamos estudiando Santiago, que se escribió antes que Romano, en la Biblia aparece después que Romano. Entonces, no significa que no respetemos un orden, pero dentro de esto tengamos un orden, pero no necesariamente regirse, como le dije, porque si empiezan así, cuando ya vayan en Primera de Crónicas van a desertar. ¿Ya? ¿Ok, hermanos?